Ser maestra no es solamente incendiar o encender la llama del conocimiento en nuestros y nuestras estudiantes, sino descubrir que son ellos y ellas los que reavivan la nuestra. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela González Isa y sí, soy docente del TEC de Monterrey. Hoy quiero platicarles sobre algo que transforma, que deja huella, que duele, pero que también trasciende: la docencia. Quiero compartirles mi historia de cómo esta vocación tan bonita empezó con un juego y hoy en día es un verdadero arte, un arte que ha iluminado muchas vidas, incluida la mía. Cuando era niña, me encantaba jugar a la escuelita. De pronto, mi cuarto se convertía en un salón de clases, mi cama eran los pupitres donde estaban mis estudiantes, mis muñecos de peluche, y las puertas del closet mágicamente se convertían en un pizarrón. Lo que empezó siendo un juego, muy pronto se convirtió en una convicción. Probablemente yo no lo tenía entendido con estas palabras, pero hoy se los puedo decir. La docencia es un acto de trascendencia. Actualmente, la docencia es más necesaria que nunca y, sin embargo, estamos ante una muy grave crisis en el sector educativo. De acuerdo con un informe publicado por la UNESCO, nos enfrentamos ante una gran escasez de personal docente, específicamente en el sector primario. Y no solo eso. A pesar de que se habla mucho de la importancia que tienen los profesores y las profesoras inspiradoras en la vida de nuestros estudiantes, la tasa de deserción en la profesión docente es la más alta en años, principalmente de los docentes más jóvenes. Por lo tanto, viendo estos datos, sí hay que preguntarse, ¿qué mantiene a una docente, a un docente en el aula a lo largo de todos estos años? Los tiempos cambian y para muestra un botón: la pandemia por COVID-19. Durante pandemia, nosotros experimentamos un cambio en la manera de dar clase, un recorte en los planes de estudio, pero sin duda, la pandemia puso en relieve dos grandes habilidades sociales que hoy en día son más que necesarias: la empatía y la resiliencia. Durante pandemia reflexionaba mucho el por qué había retomado la docencia después de una breve pausa. Me había ido a estudiar una maestría. Inevitablemente me remitía a una clase muy particular durante mi programa de maestría. Esa clase se llamaba Economía del Agua, impartida por una gran profesora, Esther Velázquez. Más allá del contenido del curso, Esther lograba conectar con su grupo. Todos los días, Esther llegaba y nos preguntaba a todos y a cada uno de nosotros, de su grupo, cómo estábamos. Le podíamos decir cualquier cosa, menos que estábamos bien. Porque para Esther esto era un mero convencionalismo. Al finalizar su curso, Esther hizo un ejercicio de reflexión por demás hermoso e inspirador. En una sola palabra teníamos que describir cómo habíamos salido de su curso. Muy inspirada, la única palabra que logró salir de mi mente y de mi alma fue la siguiente: nostalgia. Verdaderamente sentía mucha nostalgia por volver a dar clases, porque Esther me recordaba lo que significa la docencia. La docencia no es transmitir conocimientos, es verdaderamente conectar. Conectar con nuestros estudiantes, conectar con sus historias. Dicho de otro modo, la docencia y la empatía van de la mano. Perdón, esta parte donde me pongo muy sensible. La docencia es una vocación con la cual uno no nace. Se construye en el día a día gracias a la resiliencia. Un artículo publicado por la revista Pulso indica que hay dos grandes fuentes de inspiración en la docencia.
Por un lado, claro, tenemos nuestra historia propia, pero por otro lado, sí inspira la historia de nuestros estudiantes. Y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. De mis estudiantes he aprendido muchísimas cosas. He aprendido a ser paciente. He aprendido también a ser creativa. He aprendido que existen distintas maneras de aprender, distintas maneras de ver el mundo, distintas historias de resiliencia. En pocas palabras, aquí está el secreto. Son los y las estudiantes quienes nos enseñan, nos retan, nos hacen crecer, nos hacen ser mejores personas. Por lo tanto, quisiera que nos preguntáramos juntos, ¿cómo no llamar vocación a la docencia si cada día es una gran oportunidad para aprender no solamente con nuestros estudiantes, sino también de ellos? Ahora, evidentemente no todo es miel sobre hojuelas y por supuesto que existen las sombras en el camino de la docencia. Sin duda, una de las más graves es la falta de reconocimiento profesional. Existe una percepción un tanto negativa sobre la vocación docente que viene principalmente de las personas que no se dedican a dar clase. Y se traduce en la siguiente frase: aquellos que no pueden, enseñan. ¿Qué frase tan más desgarradora para una profesión profundamente humana? Aunado a ello, evidentemente, claro, hay otros obstáculos estructurales que urge atender. La sobrecarga de trabajo, la escasez de recursos, una alta presión por tener resultados. Todo esto naturalmente conlleva a un agotamiento crónico o lo que ustedes comúnmente conocen como el síndrome del burnout. Un estudio publicado por la Universidad de Cádiz indica un dato sumamente aterrador. El 62% de los docentes y las docentes en universidades públicas de Andalucía han mostrado altos índices de agotamiento crónico. Y es que sí pasa. De pronto la docencia puede volverse rutina, se puede volver una monotonía, se puede perder la pasión, se puede perder el rumbo. Sin embargo, en el día a día sí cambia una sonrisa, un gesto de atención, una pregunta, una frase de agradecimiento. Hace muchos años me encontraba justo en uno de estos puntos. No me sentía tan motivada, intentaba dar mis clases de la mejor manera posible. Al finalizar una de mis clases, se acercó un alumno y me contó cómo de pronto los temas de la clase habían sido ese eje central de discusión con sus familias durante la sobremesa. Al finalizar su anécdota, el alumno dijo algo que me cimbró. Agradezco mucho tu clase porque he podido conectar con mi papá. Aquí definitivamente lo entendí todo. La docencia no impacta solamente en la vida de nuestras y nuestros estudiantes, impacta en sus entornos más inmediatos. Y no somos héroes, heroínas solitarias. Somos verdaderos acompañantes de viaje y, por supuesto, la docencia puede ser digna, consciente y profundamente humana. Para acabar, esta pequeña historia tuvo un gran hilo conductor. Nunca se deja de aprender. Y ya lo decía Paulo Freire, se educa aprendiendo. Aquí todos y todas hemos sido estudiantes y más de una persona ha tenido el privilegio de impartir una clase, de enseñar un tema. Quisiera que hagamos juntos la siguiente reflexión. Seguramente
ustedes tienen muy bien identificado aquella profesora, aquel profesor que cambió su vida. Sin embargo, ¿ustedes se han preguntado si han sido esa razón que le devuelve la esperanza a ese profesor, a esa profesora? ¿Se han preguntado si han sido ese factor que les reaviva la llama? Porque en este ir y venir, todos y cada uno de nosotros vamos a ser recordados no por nuestras calificaciones, no por nuestros logros, no por lo que sepamos. Vamos a ser recordados por cómo hagamos sentir a la gente. Y aquí está el verdadero arte detrás de la docencia. La docencia no repite, interpreta. La docencia no impone. La docencia conecta. La docencia no enseña, nos transforma. La docencia es un arte que permite transformarnos juntos, para entonces así imaginar que un mundo más digno, más consciente y profundamente más humano sí es posible. Muchísimas gracias.